para poder decir, pues esta comunidad autónoma tiene estas necesidades de salud, por lo tanto necesita estos recursos para atender esas necesidades de salud, por lo tanto necesita esta cantidad de dinero para eso. Bueno, pues esto, a partir del modelo de financiación actual, ha desaparecido. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues sucede que el dinero que las comunidades realmente dedican a la sanidad es muy diferente. Esto es el dinero que han dedicado las comunidades autónomas en los presupuestos para el año 2012 a la sanidad, que va desde 1.583 euros por persona que dedicó el País Vasco hasta 1.008 que dedicó Baleares. Y hay una diferencia de 550 euros per cápita por persona. Eso hay que multiplicarlo por la población. Con tantas diferencias de dinero por habitante, eso produce que los recursos que realmente puede destinar cada comunidad autónoma a la atención sanitaria sean muy distintos. Y esto es una decisión que ha tomado cada comunidad autónoma. El Parlamento, el gobierno de cada comunidad autónoma y el Parlamento de cada comunidad autónoma ha decidido, destinamos este dinero a sanidad. Dividiendo por la población salen estas cifras. Ustedes están por aquí, por encima de la media. Pero bueno, ¿vale? ¿Qué sucede? Bueno, si leen los periódicos habrán visto las televisiones. Hay mucha deuda en sanidad. Bueno, este es uno de los motivos de que haya deuda en sanidad. Las comunidades autónomas que tienen más deuda son las comunidades autónomas que han presupuestado más por abajo. Lógicamente, ¿no? Porque las necesidades sanitarias no son iguales, por supuesto, en todas las comunidades autónomas, pero son relativamente parecidas. No puede haber tanta diferencia. Las comunidades autónomas que han presupuestado muy poco dinero para la sanidad han acumulado deuda muy importante. En cambio, las comunidades autónomas que más dinero han presupuestado para la sanidad tienen menos deuda. Esto es uno de los motivos por los que ha aparecido esta deuda. Además, tenemos un bajo gasto sanitario, ¿no? Esto es una comparación del gasto sanitario total en porcentaje del PIB, del porcentaje de gasto sanitario público sobre el total, del gasto sanitario total per cápita en dólares en poder paritario de compra. ¿Qué quiere decir esto? El poder paritario de compra es establecer como si todas las monedas fuesen iguales y pudiesen comprar lo mismo, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, usted puede tener mucho dinero en Finlandia, pero las cosas están mucho más caras que en España. Lo que importa en realidad es qué es lo que usted puede comprar o lo que nosotros podemos comprar con ese dinero en cada país. Y eso es lo que hace el poder paritario de compra. Igualar la capacidad de compra que realmente tiene cada unidad monetaria, cada dólar, cada euro o lo que sea en cada sitio. ¿Vale? Y este es el gasto sanitario público per cápita en poder paritario de compra. Esta es la situación de España, la Unión Europea de 27 países, la Unión Europea de 15 países y lo que llama la Organización Mundial de la Salud, países con altos ingresos de los que está España. Entonces, si se fijan, más o menos, verán que España tiene un gasto sanitario total en porcentaje del PIB bajo, en porcentaje de gasto sanitario público sobre el total bastante bajo para lo que es Europa, tanto de 27 como de 15 países, y para los países con altos ingresos, según la OMS, y luego naturalmente un gasto sanitario total per cápita y un gasto sanitario público per cápita en poder paritario de compra también bajo. Esto es lo que tenemos. Tenemos un bajo gasto sanitario público bajo. Tenemos 821 dólares per cápita en poder paritario de compra, menos que la media de la Unión Europea de 15 países. 805 dólares poder paritario de compra, menos que la media de los países con ingresos altos, y 43 dólares per cápita en poder paritario de compra, menos que el promedio de la Unión Europea de 27 países. Siempre estamos por debajo. ¿Por qué estamos aquí tan poco por debajo? Bueno, porque aquí están incluidos países como Rumanía, Bulgaria o los países bálticos que tienen un gasto sanitario muy bajo, escandalosamente bajo, ¿no? Están por debajo de 850 dólares per cápita. Ven que nosotros nos movemos en un promedio de 2.200, 2.300 euros per cápita. ¿Vale? ¿Está incontrolado el crecimiento de nuestro gasto sanitario? Pues no. Esto es el crecimiento de gasto sanitario anual en los 10 últimos años de los países de la OCDE. El promedio de los países de la OCDE es de 4,5 y la situación de España es de 2,7. Es decir, nosotros crecemos
cada año en gasto sanitario aproximadamente la mitad de lo que crecen los países de la OCDE. Países que son los países ricos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, los países que son parecidos a España. Es decir, en España gastamos poco en sanidad, pero además crecemos poco comparativamente con los países que son parecidos al nuestro. Y además, nuestro gasto sanitario crece más que el gasto público. Esta es la relación entre el gasto sanitario, crecimiento gasto sanitario total y gasto sanitario público. Esta sería lo que crecen los países de la OCDE y aquí está España. Es decir, nosotros tenemos un crecimiento más elevado del gasto sanitario privado que del gasto sanitario total. Es decir, lo que crece más es el gasto sanitario privado. Es decir, nuestro gasto sanitario público crece poco. O sea que todo esto que nos dicen no es verdad. Es decir, nosotros tenemos un bajo gasto sanitario que crece poco y que además sobre todo lo que crece es el gasto público. O sea, lo que no crece es el gasto público. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy importante de recaudación, ¿no? Estos son los ingresos no financieros en porcentaje del PIB de España, de la zona euro y de la Unión Europea, 27 países. En el año 2007 España estaba colocado 4 puntos por debajo del promedio de la zona euro y 3,5 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea, 27 países. En el año 2009 estamos colocados casi 10 puntos por debajo de la zona euro y un poco menos, 9 puntos y pico por debajo de la Unión Europea, 27 países. Es decir, la presión fiscal en España ha disminuido. Es decir, en estos 2 años la presión fiscal ha disminuido, por lo tanto los ingresos que recibe el Estado han disminuido. Se retiran impuestos, impuesto patrimonio, saben que se retiró, ahora parece que se puede volver a recoger. Se retiran impuestos sobre las sucesiones, se han retirado los tramos altos del impuesto sobre la renta y sobre todo se han retirado impuestos sobre la gente que tiene más dinero, sobre la gente sobre los pobres, que lo que grava sobre todo es el IVA, que es el impuesto sobre el consumo, sobre las clases medias, que lo que grava es el IRPF. No se han retirado impuestos, se han retirado impuestos sobre las grandes fortunas. Claro, si nosotros disminuimos la recaudación, aunque tengamos un gasto sanitario bajo, pues al final habrá un problema, ¿no? Porque en realidad lo que no estamos haciendo es recaudando el dinero que tendríamos que recaudar. Y luego, otra vez lo que ya sabemos, los impuestos no son finalistas. Ustedes no habrán oído a lo mejor, hay una cosa que llaman el céntimo sanitario, que es un céntimo que se ha incrementado en muchas comunidades autónomas sobre el precio de la gasolina, el gasoil, etc. Ese céntimo que se llama céntimo sanitario, en realidad se llama así porque se ha popularizado así, pero se podría haber llamado, yo qué sé, el céntimo de Esperanza Aguirre o de quien sea, ¿no? Porque ese dinero nadie garantiza que vaya a esa. Es un dinero que va a las arcas de la comunidad autónoma, pero que luego se dedica en lo que se quiere dedicar. Y estos son todos los problemas que tiene la financiación sanitaria. Y luego en España hay un gran fraude fiscal, ¿no? Como saben, ¿no? Que se estima en el 23% del PIB, cuando la Unión Europea se estima en el 13%. Aquí es más fácil no pagar impuestos por muchos motivos, ¿no? Y se dejan de ingresar por este concepto aproximadamente unos 100.000 millones de euros o más. Y lo que es evidente es que si queremos que haya buenos servicios públicos, tiene que haber buenos impuestos. Si no hay una recaudación suficiente de impuestos, nunca habrá buenos servicios públicos, ni en este país ni en ningún. Además, tenemos gastos poco razonables, ¿no? Regalamos 8.000 millones de euros anuales a la Iglesia Católica, que pagamos todos los ciudadanos del país, seamos o no seamos católicos, pongamos o no la cruz en la declaración de Hacienda. Esto es una realidad. Tenemos misiones militares de coste muy elevado, que realmente no se sabe si está o no justificada. Y luego, como saben también, en España tenemos aeropuertos en cada esquina, ¿no? Hay un aeropuerto en España que se ha hecho famoso en el mundo entero, que es un aeropuerto donde nunca ha aterrizado un avión, que eso es un récord mundial. Pero además en España hay más densidad, tenemos más aeropuertos en España que en Brasil, que es un país que es 30 veces mayor que España. Bueno, ya saben, casi cada capital de provincia tiene que tener un aeropuerto, aunque haya 1 o 2 vuelos semanales, que realmente pues eso es un gasto absolutamente increíble. Y luego, ¿qué quieren hacer con esto? Nos dicen, oiga, aquí lo que pasa es que la gente va mucho al médico, ¿no? Porque al final lo que nos dicen es esto,
y gasta mucho sin criterio. Bueno, pues los copagos no son la solución, ¿no? Se ha dicho que nosotros, en España se va mucho al médico, pero eso primero no es verdad. Esta es, también según la OCDE, ¿verdad?, el número de consultas anuales al médico de los países europeos de la OCDE en el año 2011. Hay 3 países, y este es España, ¿eh? Hay 3 países en Europa que la gente va más al médico que en España, que son Alemania, la República Checa y Holanda. No, y Austria, perdón. En los 3 hay copago. Y la gente va mucho al médico, más que en España. En España ha disminuido el número de visitas al médico, porque muchas de las visitas que había al médico eran visitas burocráticas, ¿no? Para hacer recetas, para... si alguien ha tenido una baja por enfermedades, sabe, cada semana tiene que ir al médico a que le haga un parte de confirmación. Es un absurdo. Si tú te rompes un brazo y tienes que tener un mes el brazo escañolado, y cada semana el médico a que te haga un parte de confirmación es una tontería. Lo lógico es que te den la baja para un mes y al mes vayas a ver si la cosa se ha arreglado, por ejemplo. Pero es que además en España es el país de Europa donde hay un menor número de estancias hospitalarias al año por persona. Es decir, somos un país que utiliza mucho la atención primaria en comparación con otros países europeos, pero en cambio la gente se hospitaliza muy poco. Y eso se debe, primero, a que hay pocos recursos hospitalarios, pero también a que es un sistema que está muy basado en la atención primaria, que además es un sistema mucho más barato de atención a los problemas de salud de la población que la atención hospitalaria. Bueno, esta es la situación, ya ven, España, tanto hospitalizaciones al año como en consultas médicas, ¿no? Bien, pero además tenemos un ejemplo que son unos vecinos, que es en Portugal. En Portugal en 1990 el gasto sanitario era del 5,9%, en España del 6,5%. En el año 2011 en Portugal el gasto sanitario se ha incrementado al 10,6%, estamos hablando del PIB. En España el 9%, o sea, en España se ha incrementado mucho menos el gasto sanitario. ¿Qué ha pasado en Portugal? Bueno, pues en Portugal en 1990 metieron un copago sobre consultas de atención primaria, sobre consultas al especialista, sobre pruebas diagnósticas. En 2007 además metieron copago sobre ingresos hospitalarios. El gasto sanitario no disminuyó, ya han visto que se incrementó mucho más que en España. Pero es que además en Portugal el 6,4% de la población con ingresos menores a la mediana no puede recibir atención sanitaria que necesitaba por falta de dinero. Si hay un copago, lo que va a suceder es que la gente que tiene problemas de salud y no tiene dinero tendrá que elegir entre comer o ir al médico. Y mucha gente quizás elija comer, porque si no comes, de poco te va a ir al médico, ¿no? Los problemas de salud probablemente sean mucho más. Entonces yo creo que esto lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, en Portugal, como ven, la situación de salud pues también es bastante peor. ¿Qué problemas tenemos del gasto sanitario en España? Bueno, estos son los problemas más conocidos: gasto farmacéutico, la población que envejece progresivamente, la sobreutilización tecnológica, la ruptura de las economías de escala, las privatizaciones, la desintegración de la atención sanitaria, la medicalización, la medicina defensiva, la politización de la gestión y la marginación de la atención primaria. Yo voy a centrarme en 2 o 3 cosas, pero quiero hacer un comentario, por ejemplo, ¿no? La medicalización. Ahora hay que ir al médico por todo, ¿no? Y además se inventan historias para que la gente vaya al médico. Se inventan historias para que la gente vaya al médico, ¿no? Bueno, ahora se han inventado un síndrome que llaman síndrome por vacacional. Cuando uno acaba las vacaciones se siente regular. Bueno, eso es una idiotez, ¿no? Todo el mundo sabe que eso es lo normal. La gente está más feliz de vacaciones que yendo a trabajar. Eso no es un síndrome, eso es una cosa normal, ¿no? Eso hay que ir al médico para eso. Ahora nos inventarán una medicina. Ustedes saben que hay otra cosa que también se ha puesto en moda: los niños hiperactivos, ¿no? A darles a todos medicación. Bueno, qué barbaridad. A las mujeres les inventaron la menopausia. Oiga, pues si la menopausia existe desde el hombre neandertal, ¿no? Desde que existen los mamíferos en la Tierra, ¿no? Mucho antes de que existiera un género humano. Pero hay que tratarles y darles medicación. Y ya saben que una de las grandes medicaciones que se daba contra la menopausia hubo que retirarla porque producía mucho más problemas de salud que los beneficios que tenía, ¿no? Se quiere convertir la vida en un objeto de la medicina.
¿no? Y que la gente, como ya no va al confesionario, en lugar del confesionario vaya al médico, y en lugar de utilizar agua bendita, pues utilice medicamentos de la Roche, de la Pfizer, de los que sean, ¿no? Eso es una barbaridad.